Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, el cual hace parte de nuestro espacio Luz que ilumina mi camino. Hoy tenemos el episodio número 122 y tenemos un título muy especial: ¿Cómo lidiar con los conflictos? Wow, yo creo que este podcast 100% es para mí. Tratar los conflictos no es nada fácil, es una operación delicada en la que es crucial encontrar el enfoque y las palabras correctas para trabajarlos. Para usar una analogía de golf, es como la habilidad de saber qué palo usar. Aquellos que son expertos en situaciones conflictivas tienen una gran variedad de enfoques y palabras y saben cómo y cuándo usar los apropiados. El enfrentamiento no siempre es el camino correcto. No toda crítica debe ser confrontada, ni todas las declaraciones erróneas deben refutarse. Admiro mucho la habilidad de aquellos que saben cuándo hay que confrontar a alguien y se les da bien hacerlo de una manera amorosa. Ellos han aprendido a decir la verdad con amor, como lo dice por allá en Efesios 4:15. Cuando la confrontación es necesaria, ¿cómo deberías afrontarla? Repito, este devocional es para mí. Bueno, y hoy tenemos la bendición y el honor de poder participar, de que participe en este podcast la panelista Marisol Rojas, la pastora Marisol Rojas. Mi amor, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a compartir la palabra que es la que nos da luz y nos muestra qué es lo que debemos hacer, ¿no? Porque podemos hablar mucho, estudiar muchas otras fuentes, pero la verdadera fuente, la fuente de la verdad es la palabra de Dios y vamos a ella. Salmos capítulo 55 del 1 al 11. Vamos a leer este salmo en Nueva Traducción Viviente, que es la versión que estamos trabajando todo este año, Nueva Traducción Viviente. Dice así, el Salmo 55. Para el director del coro, Salmo de David, acompáñese con instrumentos de cuerdas. Escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el temor de muerte, el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría, volaría muy lejos y a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía, lejos de esta furiosa tormenta de odio. Confúndelos, Señor, y frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan por las calles. Amén. Gracias, pastora Marisol. Y es que la lectura que la pastora realizó del Salmo 55 nos da como resultado el primer punto de hoy. Y el primer punto es: confronta el mal con oración. Wow, gracias, Señor, por hablarme. Hoy las fuerzas del mal operan en nuestras ciudades. Los ataques terroristas y las bombas suceden en ciudades de todo el mundo. Ciudades como Bagdad, Bruselas, aún en el mismo Jerusalén, en Tel Aviv, cuando ataques terroristas de Hezbollah, ataques terroristas de ISIS, ataques terroristas que vienen de esos grupos al margen de la ley, de los ayatolas, que lo que buscan es exterminar al pueblo de Israel y también exterminar al cristianismo. Acá en Colombia también vivimos ataques terroristas. En el departamento del Cauca se ven muchos ataques en la vía panamericana que conduce a lo que es Pasto, Popayán, toda la parte sur de Colombia, también en el Catatumbo. Hay sitios específicos en Colombia donde hay ataques terroristas que lo han hecho grupos como el ELN, las FARC, Clan del Golfo y todos estos grupos al margen de la ley que hacen y toman mucho de la población civil para matar, para destruir. Por esto estos grupos definitivamente están haciendo la labor de Satanás, que vino a matar, hurtar y destruir. ¿Sí? Pero quiero recordarles a todos que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia.
así sea en Bagdad, así sea en Bruselas, así sea en Jerusalén, en Tel Aviv, o así sea en Colombia, en el Cauca, en donde esté pasando todo esto. Quiero recordarle al enemigo que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Quiero recordar a todas esas potestades de maldad de que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabes? Es que David también enfrentó fuerzas violentas y muy destructivas, esas fuerzas del mal en la ciudad. Una de las fuerzas que David enfrentó fue la misma fuerza de Saúl, su líder y su rey. Sí, enfrentó, quería matarlo, quería hacerle daño. Una y muchas veces lo persiguió con su ejército para matarlo. También enfrentó a los filisteos, también enfrentó a todos aquellos enemigos de la época. En ese tiempo, no sé si recuerdan de que enfrentó a Goliat, que era parte del ejército de los filisteos, que hoy por hoy son los mismos palestinos, ¿sí? También tuvo que enfrentar David fuerzas en ese momento de maldad y de iniquidad. Y mientras David se enfrentaba a cada uno de sus enemigos, ellos lo insultaban, ¿sí? Lo insultaban con mucho enojo, ¿sí? Y David dice lo siguiente: ¿cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Ante la confrontación, la tentación es la huida. Pero recuerda algo: el mal debe ser enfrentado. ¡Wow! Esto me bendice esta palabra. No estás llamado a huir, ¿sí? Ni a sentirte abrumado. Más bien estás llamado a quedarte donde puedas estar para hacer lo que esté a tu alcance. Oiga, eso lo hablábamos con la pastora Marisol minutos antes de empezar el devocional, de empezar a grabar este podcast para ustedes. Y es que definitivamente cada uno debe hacer lo que está a su alcance. A veces nosotros podemos llenarnos de múltiples tareas tratando de cubrir todos los frentes, pero a eso no te llamó Dios. Dios te llamó a hacer lo que está a tu alcance. Y lo que está a tu alcance, hazlo para glorificar el nombre de Dios. Y es que, como lo escribe el apóstol San Pablo o el apóstol Pablo, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¡Wow! Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 21. La respuesta de David a la violencia y la destrucción es pedirle a Dios que intervenga. Y él ora de la siguiente manera: destrúyelo, Señor, confunde su lenguaje. Eso lo dice ahí en el Salmo 55:9. La oración es una parte muy importante de nuestra respuesta a las fuerzas destructivas. Y es que quiero decirte algo muy especial. Sí, claro que nuestra lucha es contra principados y potestades de las tinieblas. Usted y yo no debemos levantarnos en armas como cristianos a hacerle daño a alguien ni a pelear con una persona. Muy bien, pero sí debemos orar para que sea Dios también tratando con personas, ¿sí? No solamente con los demonios que las poseen o que las controlan. ¿Por qué con las personas también que Dios las trate? Porque muchos de ellos siguen a Satanás de una manera voluntaria. Muchos de ellos quieren seguir a Satanás y lo hacen de una manera muy voluntaria. Ellos van detrás del enemigo y hacen lo que el enemigo los mandó a hacer, ¿sí? Entonces, ellos son como parte de su ejército. Y usted y yo no nos vamos a levantar a hacerles daño de una manera física a ellos. Pero sí debemos levantarnos a orar para que sea el Dios Todopoderoso tratando con ellos, ¿sí? Que sea Dios haciendo lo que Él quiera hacer. Porque recordemos, Dios es justo. Y la justicia de Dios no es venganza, porque Dios no es vengativo. Quiero aclararlo en este podcast, ¿sí? A veces la manera en que Dios los trate a ellos sea hablándoles con dulzura y con amor, porque así es Dios, ¿sí? O a veces Dios tomará su fuerza y su poder para quebrarlos, tratarlos. Dios hará lo que Él crea que Él debe hacer con ellos. Él sabrá, ¿sí? Tú y yo no debemos pedir venganza jamás, pero sí debemos pedir que la justicia de Dios esté sobre esas personas. Y es que la oración y la acción van de la mano. Necesitas de ambas, ¿sí? Incluso cuando no puedas ayudar físicamente,
Siempre puedes orar y Dios actúa en respuesta a tus oraciones. Aquí está la pastora Marisol y antes de orar quiero hacerle una pregunta a ella. Pastora, pero usted sí ha notado de que como cristianos se nos dificulta mucho la idea de orar. Somos fáciles, o sea, decimos que siempre podemos orar, pero es una cosa que se nos dificulta. Yo he visto eso, sí. Hay una dificultad y he visto que radica en el corazón de nosotros como seres humanos, porque es el orgullo, el deseo de uno mismo tener el control y solucionar sus propias cosas y no depender de Dios, porque la oración en todo tiempo, como dice el Señor, es dependencia de Dios. Si uno no rinde esa área del orgullo al Señor y piensa que uno mismo puede solucionar sus cosas y no entra en una dependencia de Dios, difícilmente va a ver la oración como algo que debo hacerlo a diario y en todo momento, como el Señor nos dijo. Es que si vamos a hacer un plato de comida, un ejemplo, voy a hacer un almuerzo y me siento muy capacitada y sé que sé hacerlo muy bien, no necesito ayuda de nadie, entonces lo hago. Pero si siento que necesito dependencia de Dios, le digo, Señor, ayúdame a hacer este almuerzo que me quede delicioso. Ese es un ejemplo y así debería ser cada cosa que hacemos en nuestra vida, vestirnos, bañarnos, caminar, todo debe ser con dependencia de Dios. Cuando dependemos de Dios, vamos a practicar la oración continuamente. Así es, pastora Marisol. Bueno, vamos entonces a hacer una oración. Señor Jesús, hoy pedimos que escuches nuestra oración. No pases por alto mi súplica. Ayúdanos a no ser vencidos por el mal, que muchas veces tiene raíz en nosotros mismos, Señor, en nuestras concupiscencias, en nuestras pasiones, en sentimientos de enojo, de ira, de rabia, Señor, en deseos de peleas. Quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a no ser vencidos por el mal, que no nos venza nuestra naturaleza pecaminosa, pero que tampoco nos venza el mal que hay a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a enfrentar el mal, a no huir, Señor. A veces queremos huir de los problemas, a veces queremos huir, Dios de los cielos, de las situaciones difíciles. Y cuando el país se pone complicado el asunto, queremos irnos. Yo muchas veces he pensado en eso, pero te pido, Señor, que nos ayudes a no hacerlo de esa manera, a menos que tú nos guíes a hacerlo. Ayúdanos a hacer lo que tú nos guíes a hacer. Ayúdanos a vencer el mal con el bien, no siendo igual a los que hacen el mal, sino mejorando en todo nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces ahora a la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del verso 1 al 21, y estaremos leyendo en la nueva traducción viviente, NTV. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así
como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Amén. Qué bendición esta palabra. Así es. Y es que lo que acaba de leer la pastora da como resultado el segundo punto de nuestro podcast de hoy. Y es que debemos corregir a las personas con amor. Tengo que reconocer que estoy tratando de aprender esta parte. Me ha costado mucho trabajo y no lo confieso con alegría, no, porque me ha costado mucho trabajo poder corregir. Soy consciente que el Señor a mí me ha corregido con mucho amor, pero a mí me ha costado trabajo corregir a los demás con amor. Y es que corregir a los que están en una posición de debilidad es relativamente fácil, dice el pastor Nicky. Bueno, a mí no se me ha parecido que sea tan fácil. Sí, y él dice que y es hasta a veces cobarde. Sí, enfrentarse a aquellos que ocupan cargos de poder sobre nosotros por su trabajo, su estatus o riqueza requiere de gran valor. Sí, Jesús fue el maestro de la confrontación y nunca huyó de ella. Por otra parte, nunca actuó por ningún otro motivo que el amor. Nicodemo era un hombre muy poderoso, un fariseo moral y recto, y un dirigente de los judíos. Y Jesús no se dejó intimidar por su posición, sino que confronta cariñosamente a Nicodemo con su necesidad de nacer de nuevo, es decir, de comenzar de nuevo, de dejar atrás las heridas pasadas, así como los hábitos y los viejos caminos. Y la transformación es el núcleo del contenido del mensaje de Jesús. Nicodemo necesita nacer de nuevo del agua y del espíritu. La limpieza exterior debe ir acompañada de la inhabitación interior del Espíritu Santo. A Dios ahora no lo vemos físicamente, pero ¿cómo lo podemos ver? Pero vemos las pruebas que hablan de Él. Al igual que no podemos ver el viento, pero podemos ver el efecto sobre los árboles y sobre las hojas, lo invisible moviendo lo visible. Así es. Del mismo modo, Jesús dice que no puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver su impacto en la vida de las personas. Y es que así es. ¿Qué quiere decir esto? Mira, escúcheme. Hay personas que hablan de que oran, que leen la Biblia. Hay personas que dicen que Dios les habla. Pero definitivamente su estilo de vida es un estilo de vida que no tiene nada que ver con Jesús. Todavía viven basados en las mentiras, todavía viven con conversaciones lujuriosas y lasciviosas en los diferentes chats, Messenger, WhatsApp, bueno, los diferentes medios de comunicación. Todavía viven llenos de rencor, no pueden hablar de un problema porque se les quiebra la voz, no pueden hacer una corrección de algo si no es a través de gritos. A toda hora viven hablando mal de las personas, los insultan, son palabras despectivas acerca de las personas o despreciativas acerca de las personas. Pues ahí no hay impacto en una persona. Tal vez la persona puede conocer muchas cosas acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Y es que esa es la manera. El Espíritu Santo, cuando está en una persona, por eso dice el mismo Jesús, por sus frutos los conocerán, ¿sí? El Espíritu Santo, cuando habita en una persona, la impacta de tal manera que cambian sus hábitos, cambia su manera de hablar, cambia su manera de responder, cambia su manera de ver la vida, cambia su manera de actuar, ¿sí? La persona que toma el Espíritu Santo, ¿sí? La persona que toma forma
está concebida adentro por algo que no puedes ver ni tocar, que es el espíritu, y se convierte esa persona también en un ser viviente, en un espíritu vivo. Jesús pone en cuestión las creencias de Nicodemo con amor, usando la imagen de la serpiente en el desierto de Números 21. Jesús predice que Él mismo será levantado en la cruz, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y es que la expresión que crea significa que confíe. Cada vez que empezamos una relación nos arriesgamos. Todas las relaciones necesitan confianza y la confianza en la dinámica de una relación es algo que crece y perdura. Jesús enseña sobre el amor de Dios. La palabra griega usada para amor en el versículo 16 es ágape, la cual solo en el Evangelio de San Juan aparece 44 veces. Este versículo resume el Evangelio de Juan y de hecho todo el Nuevo Testamento. Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un Dios y su amor es tan grande como para abrazar a toda la humanidad sin distinción ni excepción. No es un amor genérico o sentimental. El amor de Dios es de una intensidad inconmensurable y lo ha demostrado por su disposición al sacrificar a su único Hijo, Jesús, por ti y por mí. El mundo está en este momento en un estado caótico. La gente con frecuencia pregunta, ¿por qué Dios no hace algo? La respuesta es que Él sí hace algo. Sí, es que Él vino en la persona de su Hijo Jesús para morir en una cruz y resucitar por ti y por mí. Jesús conoce el sufrimiento, pues sufrió por nosotros y sufre junto a nosotros. Muchas personas han dejado de creer en la vida después de la muerte, pero como lo indica en la versión bíblica, de la versión amplificada, Jesús prometió que tendríamos vida eterna y en realidad viviríamos para siempre. Sí, esta vida no es el final, hay esperanza más allá de la tumba, pues Jesús te ofrece la vida eterna. Hay una gran diferencia entre la confrontación y la condena. Jesús confrontó a las personas, pero no las condenó. Jesús no vino a condenarte, sino a salvarte de la condenación. Como Jesús, tú y yo necesitamos transmitir un mensaje de no condenación, sino de la buena noticia de la salvación. Salvar significa sacar a una persona del peligro, liberar, abrir las puertas de una prisión, sanar y completar. Luego Jesús habla de cómo la luz expone y enfrenta las tinieblas. Jesús parece estar sugiriendo que la razón por la que algunas personas lo rechazan es porque sus obras son malas. 100% de acuerdo. Pienso lo mismo. No queremos entrar en la luz porque no queremos renunciar a las cosas que sabemos que están mal. Y eso es verdad. No queremos que la gente vea las áreas de sombra en nosotros. Escondemos toda la oscuridad dentro de nosotros, detrás de nuestra aparente bondad. El pecado aborrece la luz. Cuando pecamos, queremos evitar la luz de Jesús, pues no queremos que nuestras malas acciones sean expuestas. Pero Jesús vino a confrontar la oscuridad. Puede que tengamos miedo o vergüenza, o puede ser algo extremadamente difícil para nosotros. También nosotros debemos afrontar las tinieblas de nuestras propias vidas y tratar de vivir en la luz de Cristo, quien te ama tal y como eres, pero no quieres que siga siendo Él mismo. Él quiere, a través de tu Santo Espíritu, impactar tu vida y que hayan cambios. Martin Luther King señaló: la oscuridad no puede suprimir a la oscuridad, solo puede hacerlo el amor. El odio multiplica el odio desconyunta la personalidad, el amor la unifica de una forma sorprendente y eficaz. Señor, gracias por el ejemplo de Jesús. Ayúdame a vivir en la luz y a tener el valor de decir la verdad con amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, esperamos que estos tiempos sean de muchísima bendición. Vamos ahora al libro de Josué. Josué capítulo 21 y 22. Vamos a estar leyendo el 21 desde el verso 20. En Nueva Traducción Viviente. Dice así: al resto del clan coatita de la tribu de Leví se le asignaron las siguientes ciudades con sus pastizales de la tribu de Efraín. Siquem, en la zona montañosa de Efraín, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona accidentalmente. Geser, Kibsaín y Bet-Orón, 4 ciudades. De la tribu de Dan se les asignaron a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: El Teque, Gibetón, Ajalón y Gad Rimón, 4 ciudades.
La media tribu de Manasés les entregó a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: Taanac y Gat Rimón, 2 ciudades. Así que el resto del clan coatita se le asignaron un total de 10 ciudades con sus pastizales. Los descendientes de Gersón, otro clan dentro de la tribu de Leví, recibieron de parte de la media tribu de Manasés las siguientes ciudades con sus pastizales: Golán en Basán, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Beestera, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Quisión, Deberat, Jarmut y Enganim, 4 ciudades. De la tribu de Aser recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Miseal, Abdón, Elcat y Rehob, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Sedes en Galilea, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Hamot Dor y Cartán, 3 ciudades. Así que al clan de Gersón se le asignaron un total de 13 ciudades con sus pastizales. Al resto de los levitas, al clan de Merari, se les dieron de parte de la tribu de Zabulón las siguientes ciudades con sus pastizales: Jomneán, Carta, Dimna y Naalal, 4 ciudades. De la tribu de Rubén recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Beser, Jaasa, Sedemot y Befaat, 4 ciudades. De las tribus de Gad recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Ramot en Galaad, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Maanaín, Hesbón y Jazer, 4 ciudades. Así que al clan de Merari se le asignaron un total de 12 ciudades. En su totalidad, a los levitas se les entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Josué capítulo 22. Las tribus del oriente regresan a su hogar. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo ese tiempo no abandonaron a las otras tribus. Se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus, tal como se los prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó la tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo: vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos, las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Las tribus del oriente edifican un altar. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar al lugar llamado Geliot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a las orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia entre los clanes de Israel.
Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra, pero no se rebelen contra el Señor ni contra con nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Sera, pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces la gente de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés le respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel: el Señor, el poderoso, es Dios. El Señor, el poderoso, es Dios. Él conoce la verdad, y que Israel también la sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor, o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así, los descendientes de ustedes podrían impedirle a los nuestros que adoren al Señor. Por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario, con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirle a los nuestros: ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren, esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados no es para sacrificios ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar de nuestro Señor Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para este propósito. Cuando el sacerdote Finés y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron esto de boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Finés, hijo del sacerdote Eleazar, le respondió: hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor. Después, Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galaad y regresaron a la tierra de Canaán para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios, y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de testigo, porque dijeron: es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios. Amén. Así es, y es que la lectura que la pastora realizó, una espectacular enseñanza de parte de Dios para nosotros ahí en Josué capítulo 21 y 22, nos da como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy, y es que es necesario confrontar sabiamente a la oposición. Quiero que tengas presente esto: muchos conflictos podrían evitarse si la gente hablara entre sí, en lugar de simplemente hablar unos de otros, ¿sí? Es decir, cuando se sientan, se dialogan, se preguntan el porqué de las cosas, se llegan a acuerdos. Muchos conflictos, igual que en la lectura, se pueden evitar. A consecuencia de un simple malentendido, el resto de Israel miró a las 2,5 tribus, es decir, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, y pensó que habían hecho lo incorrecto y que habían desobedecido a Dios. Sin embargo, en lugar de ir de inmediato a la guerra, ellos fueron lo suficientemente sabios
dirigidos por Dios, como para confrontarlos y desafiarlos verbalmente. Apenas lo hicieron, quedó claro que sus temores eran infundados, es decir, que ellos estaban equivocados acerca de lo que estaban pensando de las otras personas. Tenían razón al querer inmiscuirse en lugar de ignorar esto, porque lo que hace una parte del cuerpo afecta a todo el cuerpo. No podían simplemente decir, ellos deciden lo que hacen. Wow. Una vez más Dios me habla a mí, porque en medio de mi vida como papá, como pastor, como líder, me cuesta mucho trabajo el tema de hablar con las personas en el sentido de buscar acuerdos, porque, bueno, no sé, dentro de mis pensamientos o mis ideas, pienso así como dice ahí, ellos deciden lo que hacen, ¿sí? Y esto es un error. Cuando hay algo que está mal en medio de una familia o en medio de una comunidad cristiana, hay que sentarse y dialogar las cosas, ¿sí? No siempre va a resultar como el ejemplo bíblico, que gracias a Dios el ejemplo bíblico fue una gran bendición. Hay algunas veces, o tal vez muchas, donde sirva, pero hay otras donde definitivamente la gente no va a cambiar de opinión, sino que va a insistir en hacer lo malo. Cuando las 2,5 tribus fueron confrontadas, dieron su explicación: lo hicimos porque nos importaba. Querían asegurar que sus hijos mantuvieran la fe. La explicación fue satisfactoria. Ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles. Esta fue una de las ocasiones en las que fue muy buena idea tener una reunión, dialogar, hablar, conversar. Después de la reunión no hablaron más de guerra, ¿sí? Por eso es muy importante que tengamos cuidado de no sacar conclusiones hostiles y precipitadas sobre otras personas, sobre miembros de nuestra familia, sobre miembros de nuestro trabajo, sobre otros cristianos o sobre otras congregaciones. No los ataquemos verbalmente a sus espaldas. Si es necesario, planeemos una reunión, confronta y escucha la explicación. Si todos hiciéramos esto, se evitarían muchas divisiones innecesarias y sensaciones de molestia. En este caso, aceptaron la explicación en vez de mostrarse escépticos o cínicos, y alabaron a Dios. Sé generoso admitiendo tus errores cuando te equivoques con la gente. Admitir que estás equivocado es de grandes. Vamos a orar. Señor, dame sabiduría para conocer cuándo es importante convocar, confrontar y escuchar explicaciones. Ayúdanos a evitar divisiones innecesarias y desunión. Ayúdame a aprender las habilidades de la confrontación amorosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos entonces al comentario de la pastora Pipa, después de haber leído esta enseñanza. Ella también nos va a dar su aporte. Dice así ella, tomando Salmo 55 del 9 al 10. En la ciudad solo veo contiendas y violencia, rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad. Ella dice, todavía hay mucho de esto en nuestro mundo. Exactamente, todavía lo vemos en nuestras ciudades. Mucha violencia, mucha maldad, pero oramos al Señor porque esperamos el reinado de Jesucristo, que es el único que trae la verdadera paz al mundo entero. Bueno, amados, espero que después de que hayamos leído este devocional y que podamos continuar profundizando en la palabra, aprendamos a lidiar con cada uno de nuestros conflictos, sea los conflictos internos, conflictos en la familia, conflictos en el hogar, conflictos en la iglesia, en el lugar de trabajo, que tengamos la sabiduría de Dios para lidiar con cada conflicto y salir victoriosos. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y las voces de este podcast fueron de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.